Muy buenos días, queridos hermanos. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que el Señor nos da día tras día, poder escudriñar su palabra. Y qué bueno es poner ese interés en escuchar todos los devocionales de distintos hermanos que el Señor va poniendo su palabra en cada uno de nuestros corazones para poder así cada día ir creciendo en la gracia del Señor nuestro Salvador. En esta oportunidad seguimos meditando en el capítulo 13 de Josué. Vemos la distribución de los territorios que Josué tenía que distribuir a las 12 tribus, ¿no? Y a la media tribu de Manasés. Dice el versículo 1 del capítulo 13, siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los que de los jebuseos. Para abreviar, seguimos allí en el versículo 6, todos los que habitan en las montañas del Líbano hasta el Mesrefoimán, todos los sidonios, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Y el versículo 33, el último versículo, dice, más a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Jehová, Dios de Israel, es la heredad de ellos, como él les había dicho. Aquí vemos más responsabilidades para Josué. Siendo Josué, dice el versículo primero, ya viejo, entrado en años, queda aún mucha tierra por poseer. Se calcula que Josué entra en Canaán, cuando entra en Canaán tenía 100 años, y las guerras que sostuvo para conquistar territorio de los enemigos duraron 8 años, y él murió a los 110. Allí lo vemos en Josué 24-29. Del versículo 2 al 6 mencionan las muchas tierras que faltaban conquistar y quienes aún las poseían. Pero en el versículo 6 termina diciendo una promesa, con la promesa de Jehová. Yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente tú repartirás por suerte, por sorteo, el país a los israelitas por heredad como te he mandado. Josué, fiel siervo del Señor, tuvo doble responsabilidad, conquistar y repartir entre las 9 tribus y a la media tribu de Manasés la tierra conquistada. Allí el Señor Jesús, en San Mateo, el Evangelio según San Mateo, el capítulo 25, el Señor Jesús allí nos habla de la parábola de los talentos. Dice el versículo 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor les dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y el versículo 29 dice, porque al que tiene le será dado y tendrá más, mas al que no tiene aún le será quitado. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Josué nos dejó ejemplo de su fidelidad al Señor para acompañar a Moisés y como líder llevando a Israel a la tierra que Dios le había prometido. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, a que cada uno de nosotros a tomar ejemplo de estos grandes hombres de Dios. Y como hemos visto aquí en la parábola de los talentos, queda una pregunta para nosotros. ¿Hemos consagrado nuestra vida al servicio de nuestro Señor? Bien, buen siervo y fiel, dice su palabra. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. En el versículo 7 en adelante vemos que Josué reparte ahora, dice, reparte pues ahora esta tierra. Debía hacerlo con urgencia. La forma
de repartir las tierras. Y habló Jehová diciendo, a los más darás mayor heredad, y a los de menor, menor. Y a cada uno se le dará su heredad, conforme a sus contados. Pero la tierra será repartida por suerte, sorteo, y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Allí en Números, el capítulo 33, nos dice la palabra del Señor allí, referido a esto. En el versículo 54 dice, y heredaréis la tierra por sorteo por vuestra familia, y a los muchos daréis muchos por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte, allí la tendrá cada uno de las tribus de vuestros padres, que vuestros padres heredaréis. Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestro costado, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitáis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Allí en el Salmo 106, versículo 34, dice el salmista así, no destruyeron a los pueblos de Jehová, hablando de Israel, que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Y esto nos deja también un ejemplo a nosotros. El Señor en este tiempo también nos da una advertencia, a no unirnos en yugo desigual con los incrédulos, a despojarnos de todo el peso del pecado que nos asedia, y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Qué bendición tenemos cuando ponemos nuestra mirada en el Señor. Es allí donde realmente sale todo lo malo, todo lo que realmente nos desvía del camino del Señor, de seguir sus pisadas. Y es por eso que a través de estos consejos que Dios dio al pueblo de Israel también nos sirven para cada uno de nosotros en este tiempo, para no equivocarnos del camino que el Señor nos ha trazado. El Señor nos ayude a poder con responsabilidad seguir cada día las pisadas del Maestro. El versículo 8 hasta el 12 dan un resumen de las tierras que Moisés repartió a las 2 tribus y media de Manasés al este del Jordán. El versículo 14 dice, pero la tribu de Leví no le dio heredad los sacrificios. En varios pasajes tenemos que Jehová dispone, en la parte de Deuteronomios, el capítulo 18, 1 al 8, Jehová dispone cómo todas las otras tribus de Israel tenían la responsabilidad de sostener y proveer a las necesidades de los sacerdotes levitas. Los levitas pertenecían al tercer orden sacerdotal. El sumo sacerdote, los sacerdotes y seguían los levitas. Los levitas eran los encargados del culto, cuidaban el tabernáculo y ayudaban a los sacerdotes. Allí en Números, el capítulo 1, versículo 50 dice, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus utensilios, y sobre todas las cosas que le pertenecen. Y ellos llevarán el tabernáculo, y todos sus enseres, y ellos servirán en él, y acompañarán alrededor del tabernáculo. El capítulo 3 de este mismo libro de Números, el versículo 9 dice, y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Habló además Jehová
diciendo: he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas. Cuando tenían que trasladar el tabernáculo de un lugar a otro, solo ellos debían hacerlo. Se hicieron cargo del canto y los instrumentos de música. Además, desempeñaban una parte importante en la enseñanza doctrinal del pueblo. Allí en Nehemías, el capítulo 8, versículos 7 y 8, leemos así: y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acún, Sebetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Jezabel, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen las escrituras. Ellos fueron un símbolo de lo que Pablo enseña sobre las características que debe tener los diáconos o servidores y colaboradores de los pastores de la iglesia de Cristo. Allí en 1 Timoteo, en la carta de Timoteo, primera carta, capítulo 3, versículo 8, dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados mucho al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a pruebas primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, leales, fieles en todos. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús, a los cuales todos somos llamados a cooperar. Aquellos que hemos sido comprados con la sangre preciosa de Cristo, que nos ha redimido. Tenemos este bendito privilegio como los levitas en aquel entonces, una tribu especial para servir en todo lo que respecta a la obra de Dios. Ellos estaban para eso. Nosotros en este tiempo Dios nos ha dado el privilegio de aquellos que son sus hijos, podamos servirle también de la misma manera. En el versículo 13, el versículo 15 al 33 del capítulo 13 de Josué relatan las victorias de Moisés sobre los reyes que reinaban en los territorios al este de Jordán, y cómo los distribuyó a las 2 tribus y media de Manasés. Mas a las tribus de Leví no dio Moisés heredad. Mas Jehová, Dios de Israel, es la heredad de ellos. Dios no les haría faltar nada. En cambio a nosotros, hermanos, la gracia de Dios nos ha hecho herederos y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente seamos glorificados. Vemos allí en Romanos el capítulo 8, 17. Y si hijos, dice, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto, dice, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Qué bueno sería poder realmente dar gracias al Señor todos los días por esta bendición que tenemos en Cristo el Señor. La gracia del Señor que nos compró con su sangre preciosa, que nos sacó del lodo cenagoso del pecado, nos ha hecho herederos de Dios y coherederos con Cristo. Qué bendición tenemos, que sea una constante oración en nosotros. Decir: bendito Dios, ayúdanos a ser útiles servidores tuyos para que en todo seas glorificado. Que el Señor nos bendiga.